Hola, gracias por estar aquí de nuevo. Bienvenidos a todos. Tengo este tutorial para tejer un motivo en forma hexagonal para una blusa que más adelante les voy a presentar. El primer motivo que voy a tejer en esta forma, sin cadena de base, coloco el centro y voy a tejer 3 cadenas para el primer punto alto. Enseguida, los puntos altos, que son 24 puntos altos para la primera vuelta. Esto se le va a ir estirando para que tenga la medida que vaya pidiendo el espacio de los puntos altos. Veinticuatro puntos altos. Estiro la punta para que cierre lo necesario. Ahí está. Esta punta se tiene que asegurar para que no se vaya a destejer. En la tercera cadena deslizo y ahí está terminada la primera vuelta. La segunda vuelta, 3 cadenas para el primer punto alto, 2 de separación. Se pasa el siguiente punto alto y en el que sigue un punto alto. 2 cadenas de separación. Se pasa un punto alto. Se va a ir separando cada punto alto con 2 cadenas. 2 cadenas. Se pasa un punto y así hasta terminar la vuelta 2. Se formaron 12 puntos altos. El último espacio de 2 cadenas. Aquí tenemos un punto alto. En la tercera cadena se desliza. Ahí está terminada la vuelta 2. Se empieza la vuelta 3, deslizo por debajo de la cadena. 3 cadenas para el primer punto alto. 4 puntos altos sin contar la cadena. Sin cadena de separación, 5 puntos altos en cada espacio de cadena. Aquí son 3, 4 y 5. Así en cada espacio de cadena, 5 puntos altos. Y estos son 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 grupos de 5 puntos altos. Aquí se desliza en la tercera cadena y está terminada la vuelta 3. Se empieza la vuelta 4. Aquí está deslizado en la tercera cadena. El punto voy a tejerlo hacia atrás en este espacio, medio punto, 5 cadenas. En medio de cada grupo, medio punto. Y el espacio de 5 cadenas. Así se repite
en la vuelta 4 hasta terminar con los espacios de 5 cadenas. Cierro la vuelta 4, los 5 puntos de cadena y deslizo en el primer medio punto. Ahí está terminada la vuelta 4. Para empezar la vuelta 5, por debajo de la cadena deslizo 3 cadenas. El punto alto en esta vuelta lo tejo 1, 2 y se van a quedar 2 en el gancho, 1 y 2. El siguiente, que es el último, 1 y 2, se cierra en un solo punto y se tejen 7 cadenas. De nuevo en el mismo espacio, 4 puntos altos cerrados en un solo punto. Tengo 3, el último, 7 cadenas. El mismo grupo de 4 puntos altos, cierro en un solo punto, 7 cadenas. El siguiente grupo en el mismo espacio, se van a tejer 2 grupos de 4 puntos altos. Así se va a continuar en la vuelta 5 hasta terminarla. Se termina la vuelta 5. Tengo los últimos 2 grupos de punto alto para cerrar la vuelta, 3 cadenas, un punto alto en el inicio de la cadena y ahí está cerrada la vuelta 5. La vuelta 6, medio punto en este mismo espacio, 5 cadenas. En cada lazo medio punto y 5 cadenas para ir uniendo los lazos de la vuelta anterior. La vuelta 6 se termina. Este es el último lazo, 2 cadenas, un punto alto en el medio punto donde se empezó la vuelta. Ahí está terminada la vuelta 6. Se empieza la vuelta 7 en este mismo punto, medio punto. Se hacen 2 lazos de 7 cadenas, son 2, 3, 4, 5, 6, 7 y medio punto. El siguiente lazo de 7 cadenas, 2, 3, 4, 5, 6 y 7. Así es para empezar la vuelta 7. Enseguida 10 cadenas,
Esto es la primera esquina de las 6 que se van a tejer. 3 lazos de 7 cadenas. Es 1, 7 cadenas. 2, 7 cadenas. Medio punto. Ahí están los 3 lazos de 7 cadenas y el lazo de 10 cadenas. Enseguida 10 cadenas. Y medio punto. Este lado se va a repetir 4 veces más para tener 5 esquinas. Se va a cerrar la vuelta 7. Esta es la primera esquina de 10 cadenas. Es 1, 2, 3, 4, 5. Y esta última de 10 cadenas son 6. Y tenemos 2 lazos de 7 cadenas al empezar la vuelta. Vamos a terminar el último lazo con 3 cadenas y el punto alto en el primer medio punto. Ahí está terminada la vuelta 7. Empiezo la vuelta 8. En este mismo punto, medio punto, 2 lazos de 7 cadenas. Medio punto. El segundo lazo de 7 cadenas. En este lazo de 10 cadenas se van a tejer 7 puntos altos. Aquí tengo 2, 3, 4, 5, 6, 7, 3 cadenas y de regreso 7 puntos altos. Cinco, 6, 7, en el siguiente lado son 2 lazos de 7 cadenas. Aquí está 1, medio punto. Aquí se empezó la vuelta, son 2 lazos de 7 cadenas, el grupo de 7 y 7 con 3 cadenas de separación.
2 lazos de 7 cadenas. En la esquina con 10 cadenas se va a repetir el mismo grupo de 7 y 7. 7 y 7 cadenas y 3 cadenas de separación con medio punto en el siguiente lazo de cadena, y así se va a repetir cada lado hasta llegar a este último lazo de 10 cadenas, que es 1, 2, 3, 4. Los 2 que ya están tejidos son 6. Vamos a llegar hasta este último. Esta es la última vuelta, la vuelta 8 la voy a terminar. El último grupo de 7 y 7 con 3 cadenas de separación. Este es el primer medio punto que se hizo al iniciar la vuelta. Deslizo el punto, cierro, y aquí está terminado el primer motivo que hace una forma de hexágono y es el principal tejido que lleva en la parte de abajo de la blusa. Este es el primer motivo. El segundo son 4 esquinas que están terminadas y dejé 2 porque son las que se van a unir a este primer motivo. Después de los 7 puntos altos, se teje una cadena, se desliza en el espacio del motivo contrario, se desliza una cadena y los 7 puntos altos medio punto en el siguiente lazo. Este es el primer grupo. Se va a continuar para unir los lazos de 7 cadenas. Tejo 3 cadenas porque es la mitad de 7. Aquí voy a tejer la cuarta cadena, deslizo y faltan 3 cadenas. Ahí está el mismo lazo, medio punto. Van a ser 2 lazos que se van a unir, 3 cadenas, deslizo, 3 cadenas, medio punto, vamos a continuar con el siguiente grupo de punto alto, que es el último para unir motivo con el motivo anterior. Después del medio punto, 7 puntos altos,
una cadena. Este es el último. Deslizo una cadena y 7 puntos altos. Siete puntos altos. Aquí está el punto donde empezamos la última vuelta. Se desliza y ahí está terminado la unión de dos motivos. Así se van a ir tejiendo en una línea para tener la medida que guste, que necesite. También este motivo se puede usar para cualquier otro proyecto. Aquí se puede unir en esta forma. Esta es la base, los grupos de punto alto y los lazos que se unen en esta misma forma que la anterior. Va a tener cualquier proyecto que guste, un mantel, una cortina, una cubrecama, cualquier otra idea que usted pueda crear. Vamos a continuar en el siguiente video. Los invito, ahí los espero. Gracias.